Cardenal Julio Terrazas Sandoval, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Excelentísimo Monseñor Jesús Pérez Rodríguez, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Excelentísimo Monseñor Óscar Aparicio Céspedes, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, Excelentísimos Monseñores Arzobispos y Obispos, queridos hermanos en el sacerdocio y hermanos y hermanas en el bautismo. Me alegra transmitir el saludo, la cercanía, el afecto pastoral y la bendición del Santo Padre Benedicto XVI a todos ustedes reunidos en esta 93 Asamblea General, en el año celebrativo de los 50 años de creación de la Conferencia Episcopal. Expreso complacencia por la firma del convenio con el Estado Plurinacional de Bolivia en materia de educación, que confirma el fundamental papel de la Conferencia Episcopal Boliviana, el alto nivel de sus actividades, su comprometida solicitud por fortalecer relaciones útiles para consolidar la identidad cristiana, difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y asegurar así el sólido progreso de Bolivia. En el último semestre, el Papa ha reconfirmado en varias circunstancias su afecto por Bolivia. Con sus autógrafos por los 25 años de ordenación episcopal de venerados padres y pastores del Santo Pueblo de Dios en Bolivia, sus excelencias Monseñor Alberto Rosat, Monseñor Julio María Elías Montoya y Monseñor Tito Solari. Ha otorgado también extraordinarias indulgencias a la prelatura de Aquile, que en sus 50 años ha emprendido con renovado empeño un camino de discernimiento, de conversión y de evangelización. El nombramiento de su excelencia Monseñor Óscar Aparicio Céspedes como ordinario militar para Bolivia, al término del fecundo, dedicado, fiel y generoso ministerio pastoral en la misma jurisdicción eclesiástica de su excelencia Monseñor Gonzalo Ramiro del Castillo Crespo, confirma la solicitud del Santo Padre por Bolivia. El Papa Benedicto XVI se ha hecho presente también cuando ha enviado sus condolencias por el sensible fallecimiento de su excelencia Monseñor Leonardo Mario Bernacchi, que con, cito, ejemplar celo y entrega pastoral sirvió a Camiri. Fin de la cita. El magisterio pontificio del último semestre encamina los próximos e históricos momentos del compromiso y del testimonio cristiano de la Iglesia. El documento Affice Munus del 19 de noviembre pasado ha subrayado que la Iglesia, familia de Dios, es promotora de reconciliación, consciente de las cicatrices de la historia, deseosa de sanar las heridas todavía abiertas, pero convencida de que el único que sana es Jesucristo, como afirmaba San Clemente de Alejandría. El 12 de diciembre pasado, mientras celebraba con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa festejaba también los 2 siglos de independencia de varios países de América Latina, que se conmemoran en estos años, y tenía presente, y cito, a todos los que se unían espiritualmente a los diversos países latinoamericanos y del Caribe. Fin de la cita. El Santo Padre me ha encargado expresar su complacencia por las liturgias con las cuales varias diócesis de Bolivia se han unido en comunión a su solicitud por América Latina. En aquella liturgia el Sumo Pontífice se alegraba porque, cito, el camino de la integración en nuestro querido continente avanza, exhortaba a guardar el rico tesoro de fe y el dinamismo histórico-cultural y pedía fomentar cada vez más iniciativas acertadas y programas efectivos que propicien la reconciliación y la fraternidad, incrementen la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, vigorizando a la vez los esfuerzos para superar la miseria, el analfabetismo y la corrupción, y erradicar toda injusticia y violencia, criminalidad, inseguridad ciudadana, narcotráfico y extorsión. Fin de la cita. En la misma línea hemos recibido el mensaje para la 45 Jornada Mundial de la Paz, educar a los jóvenes a la justicia y a la paz, que invitaba a adherir a Jesucristo con generosa coherencia de vida, sin miedo a las dificultades y persecuciones. Y el mensaje para la Jornada Misionera Mundial evidenciaba que los cristianos somos llamados a testimoniar la única verdad, que es Jesucristo, y subrayaba que la coherencia entre la fe y la vida es esencial para la evangelización. De esta coherencia han dado heroico testimonio los 26 agentes pastorales que han ofrecido su vida el año pasado, 18 sacerdotes, 4 religiosas y 4 laicos, de los cuales
XV en nuestro continente. Con su martiría han sellado su esperanza en el Redentor, que repite a la humanidad: levántate y camina, tu fe te ha salvado. Estas palabras han sido elegidas como tema para el mensaje de la 20ª Jornada Mundial de los Enfermos, que ofrecía una rica reflexión teológica sobre los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos en el contexto de la enfermedad. Esta jornada mundial se ha celebrado ampliamente en toda Bolivia, así como lo ha señalado la agencia Iglesia Viva. El mensaje del Papa para la Cuaresma tenía como título: Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, y resaltaba que hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos, y entonces frente al mal no hay que callar. Fin de la cita. Estas enseñanzas ayudan también a nuestra Iglesia en Bolivia a fortalecer a la luz del magisterio del Concilio Vaticano, a fortalecerse a la luz del magisterio del Concilio Vaticano II, del cual celebraremos los 50 años, y a reafirmar su credo en el año de la fe, que será inaugurado en concomitancia con la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Específico documento para orientar a la vivencia del año de la fe es la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 5 de enero pasado, con sus propuestas prácticas para organizar este momento de gracia a nivel de la Iglesia Universal, de las conferencias episcopales, de las diócesis y de las parroquias. El 31 de enero pasado, la elevación del ISET a Facultad de Teología San Pablo otorga a Bolivia un instrumento precioso para desarrollar en el surco del magisterio de la comunión eclesial presidida por el Santo Padre Benedicto XVI, la fecunda obra misionera de evangelización de la Iglesia Católica, tal como se lee en la relativa carta emitida por el mismo dicastero. Después de la participación del eminentísimo presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana al solemne consistorio del 18 de febrero y unos días antes de su salida a México para representar al Santo Pueblo de Dios en Bolivia al encuentro con el Vicario de Cristo peregrino en Latinoamérica, el Santo Padre Benedicto XVI hacía llegar a Cáritas Boliviana sus expresiones de cercanía y su generosa contribución para las víctimas de las recientes inundaciones en Bolivia. Quiero evocar solo brevemente las preciosas enseñanzas del Santo Padre en su viaje en México y Cuba, un viaje rico de profundos momentos de comunión eclesial y de progreso en el camino de la fe. Los temas que el Sumo Pontífice ha tratado sobre las nuevas fases de respeto y de colaboración entre la Iglesia y los Estados, sobre los gravísimos riesgos de la ausencia de Dios en la vida pública, de las consecuentes nuevas y viejas idolatrías, sobre la necesidad de compromiso cristiano en la vida pública y el diálogo, constituyen claros puntos de referencia para la Iglesia en cualquier parte del mundo. Porque, como ha repetido el Papa Benedicto XVI, en un mundo que experimenta un gran proceso de cambio, se advierte la necesidad de la palabra de Dios para iluminar al hombre en la confusión y en la dificultad que afronta para orientarse correctamente. Hablando específicamente de nuestro continente, es muy importante que el cristianismo, percibido como una realidad del corazón, como una rica intuición del corazón, sea enriquecido por la racionalidad de la fe, por la profundidad de la fe, mucho más rica que la simple razón. Resuena también la invitación a superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristiano, de sentirse sostenidos por la felicidad de conocer a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. De esta alegría, afirmaba el Santo Padre, nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Saber sacar provecho del magisterio del Papa Benedicto XVI y de sus iniciativas pastorales e inspirar toda la obra de la Iglesia en su primado de la caridad es corroborar con los valores y principios de aquella fe que la Iglesia recibe del Espíritu y vive en la comunión del Espíritu. A María, esposa del Espíritu, se dirige el anhelo y la oración a fin de que la Iglesia de Bolivia manifieste por medio de todos ustedes esta vivencia familiar con Dios en la presente sesión de la Conferencia Episcopal,
y la difunda en este querido país y en el mundo entero en conformidad con el compromiso de la misión permanente. Muchas gracias.